Bueno, buenas tardes a todos. Vamos hoy a empezar el tema 21 de nuestro temario, donde hablaremos principalmente de la detección, administración y gestión de dispositivos de red. Es simplemente un tema introductorio a algunos aspectos fundamentales que habrá que tener en cuenta a la hora de montar una red y ser capaces de administrarla de una manera pues más o menos homogénea y también tener en cuenta que los eventos que se produzcan en esa red, que seamos capaces de determinar en qué momento del tiempo exacto se han producido y que todo esté acorde, que todo esté sincronizado para que luego cuando tengamos que hacer las posibles auditorías no tengamos ningún tipo de confusión ni se nos pueda pasar algo por alto debido a, por ejemplo, los momentos del tiempo en que esto se produce. Es el último tema que tenía previsto del temario. No obstante, vamos muy bien en nuestro tiempo y otros años se ha quedado en el tintero un tema más, que sería nuestro tema 22, que es el de Spanning Tree. De todos modos, evaluaré en cuanto finalice este tema la posibilidad de incluirlo también en alguna sesión para que podamos también pues, completar nuestra formación. ¿De acuerdo? Yo cierro la cámara principal y nos vamos a hablar ya del tema que vamos a empezar a abordar hoy. Bien, en este tema vamos a tener tres partes esenciales. La primera de ellas consiste en la detección de dispositivos en la red, lo cual nos va a ser útil para ser capaces de construir un mapa o para detectar un mapa de red si no tenemos todavía nada. Podemos, si tenemos ciertos protocolos habilitados, averiguar qué dispositivos hay en funcionamiento y a partir de ahí poder construir nuestro mapa de topología. Después, en el punto 2, aprenderemos a configurar el protocolo de tiempo de red, el NTP, y las capacidades de logueado de los dispositivos a través de otro protocolo que es el syslog, de manera que se pueda centralizar todos los mensajes de administración o todos los mensajes de log que puedan generar los dispositivos de manera centralizada, de forma que luego sea más fácil hacer ese análisis de los logs que se puedan estar dando e incluso podríamos tener sistemas que automatizasen ciertas cuestiones en función de los niveles de alarma que supongan cada uno de los logs que se generen. Y en la tercera parte del tema hablaremos del mantenimiento de dispositivos, sobre todo de cómo hacer también un guardado de esa configuración de los routers, de los switches y podría ser de otros dispositivos de red por medio de algún protocolo de comunicaciones, de forma que esas configuraciones y esos archivos extra los pudiésemos también centralizar en algún tipo de repositorio de datos, ¿de acuerdo? Repositorio de configuraciones, de manera que no estén dentro del propio dispositivo, de forma que si luego imaginad que un dispositivo se estropea y su configuración ha quedado dentro de él mismo, no podríamos hacer nada con ello. Sin embargo, si tenemos esa configuración guardada en cualquier otro dispositivo, incluso podemos tener distintas copias de seguridad, podríamos, dado un dispositivo que se nos ha roto, coger otro dispositivo equivalente y restaurarle esa copia de seguridad y empezar a funcionar como estábamos funcionando antes de ese deterioro del dispositivo anterior. Vale, pues vamos a empezar con la primera parte.
Este tema es un tema bastante breve, bastante sencillo por otra parte, y creo que en 2 sesiones lo vamos a poder ver por completo. Vale, os decía, en el primer punto vamos a tratar de, a través de ciertos protocolos de red, poder detectar, poder construir nuestra topología de red si antes no la tenemos ya construida. Si somos nosotros los que hemos diseñado la red, evidentemente vamos a saber cuáles son los dispositivos que son vecinos de otros. Pero tal vez lleguemos a cierta instalación donde no conozcamos al detalle cuáles son los dispositivos que hay conectados y a quién se conectan. Por eso, el disponer de protocolos de detección de dispositivos puede ser conveniente. A veces también puede ser un problema de seguridad, por lo que si sabemos cuál es la topología, también podríamos saber cómo atacar a esos dispositivos o a través de qué rutas, de qué interfaces, etc. O incluso en esa propia detección de dispositivos podemos conocer muchos detalles internos de cada dispositivo y si sabemos los detalles también podemos saber cuáles son los mejores vectores de ataque contra ese dispositivo. Por lo tanto, esto de la detección de dispositivos es un arma de doble filo. Puede ser muy interesante para hacernos nosotros una idea de cuál es la topología, si es que no la sabemos, pero también puede ser lo contrario. Puede ser utilizada por algún atacante para conocer los detalles y así atacar con las armas más efectivas a los dispositivos que hay en la red. ¿De acuerdo? Por tanto, tendremos que tener en cuenta cuáles son las políticas de seguridad de la organización donde vayamos a hacer la instalación de red para saber si queremos tener activada esta función o si por contra tendríamos que desactivarla. Vale. Protocolos de detección de dispositivos hay de distintos fabricantes. El que trae Cisco, que además es uno de los más clásicos, se llama el protocolo CDP, lo que es las siglas de Cisco Discovery Protocol o protocolo de descubrimiento de Cisco. Es un protocolo propietario, pero es un protocolo muy conocido y otros fabricantes han hecho sus propios protocolos e incluso han sido capaces de compatibilizarlos con el CDP de Cisco. Un ejemplo de ello puede ser el protocolo MNDP de MikroTik, que es totalmente interoperable con CDP. Luego lo vamos a ver en algún ejemplo. De manera que el protocolo de MikroTik es capaz de leer mensajes de CDP y también a partir de ellos es capaz de obtener las características de los dispositivos que hay conectados. El CDP de Cisco también os he dicho que era un protocolo propietario. Quiere decir que solo los dispositivos Cisco o aquellos que hayan adquirido una licencia de uso de este protocolo y que la hayan incorporado a sus sistemas operativos pueden utilizar CDP como tal. Pero hay otro protocolo de la industria que, basándose en ideas comunes de CDP, es interoperable, es decir, no depende de ningún fabricante y todos los fabricantes pueden utilizarlo. Ese otro protocolo se llama LLDP y lo vemos en la siguiente diapositiva, aunque luego volveremos a la anterior. ¿De acuerdo? Os decía, LLDP es un protocolo de la misma familia, es un protocolo de detección de dispositivos, concretamente LL significa Link Layer o capa de enlace, DP, Discovery Protocol o protocolo de descubrimiento, que nos va a permitir, igual que el CDP,
hacer un mapeo de los dispositivos de la red. Ambos protocolos, y también el MNDP de MikroTik, son protocolos que funcionan en capa 2. No dependen, por tanto, de tener ningún tipo de dirección IP configurada en ningún adaptador. Simplemente con que el adaptador en cuestión esté en funcionamiento, es decir, esté en estado up, y que el protocolo esté funcionando, solo por esas circunstancias somos capaces de hacer funcionar CDP, ¿vale? Sin preocuparnos de si, por ejemplo, el protocolo de capa 3 va a ser IP versión 4, IP versión 6 o cualquier otro protocolo de la capa de red. ¿De acuerdo? Indicar también que, por una parte, tendremos que habilitar el protocolo de forma general y luego, a nivel de cada interfaz, podemos decidir si queremos tenerlo activo o si no nos interesa activarlo. Si tenemos el convencimiento que más allá de cierto dispositivo no hay dispositivos vecinos, ¿vale? O dispositivos adyacentes, en ese caso podríamos decidir que aunque CDP estuviese en marcha, pues por cierta interfaz no se enviasen ni recibiesen ningún tipo de actualización de CDP. ¿De acuerdo? Entonces, sí, dime. Una duda, Salva. ¿El CDP, al ser propietario de Cisco, detectaría otros aparatos que tuviesen LLDP o MNDP? No. CDP es interoperable con CDP. Sin embargo, al revés sí que ocurre. Un dispositivo con MNDP es capaz de leer los mensajes de CDP y hacerse una idea de qué dispositivos de Cisco hay también en la red. Entonces, ¿tiene alguna ventaja respecto a LLDP? No, en realidad las cuestiones vienen de que CDP fue uno de los primeros protocolos de descubrimiento que era propietario, la industria vio que era una idea interesante y luego se lanzó una versión que no dependiese de ningún fabricante, como fue el caso de LLDP. ¿De acuerdo? Pero ventajas evidentes... bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en una red en la que interoperan CDP, MNDP y LLDP. ¿De acuerdo? Okay. Y así nos vamos a hacer una idea de qué cosas se pueden ver desde un punto de vista y desde otro punto de vista. ¿De acuerdo? Vale. Con protocolos de estas características como CDP, LLDP o MNDP, no solo vamos a saber cuáles son los dispositivos adyacentes, sino que los dispositivos se chivan de cuáles son sus características principales. Por ejemplo, qué versión del sistema operativo está instalada, cuál es el hardware que soporta este sistema operativo, qué nivel de parcheado tiene ese sistema operativo, qué interfaces o qué procesador o características que, en definitiva, pueden ser muy útiles a un administrador, pero también pueden ser muy útiles a terceros, a lo mejor con no tan buenas intenciones. ¿De acuerdo? Por eso, en muchas ocasiones, insisto, conviene desactivar ese tipo de protocolos una vez nuestra red está ya en un estado estable y tenemos nosotros todo el control sobre ella. ¿Ok? Bien, las diferencias importantes respecto de LLDP es que en CDP, una vez activamos el protocolo y lo ponemos en funcionamiento a nivel de interfaz, CDP
funciona ya en esa interfaz en la que está activo en modo entrada-salida, es decir, en modo de envío de anuncios de CDP más recepción de anuncios de CDP. ¿Vale? Lo hace todo, es un protocolo que se activa tanto en modo de envío como de recepción simultáneamente. Cuando esos anuncios de CDP llegan a un switch de Cisco, esos anuncios de CDP no atraviesan el switch de Cisco, los considera algo así como lo que pasa con los broadcast, y los switches de Cisco no permiten que los anuncios de CDP pasen más allá de sus interfaces, ¿vale? Aunque se trate de mensajes aparentemente que puedan ser de broadcast. Sin embargo, esos anuncios de CDP, si el switch que hay entre medias no es un Cisco, veremos que se retransmiten, se inundan al resto de los puertos. ¿De acuerdo? Y eso sí que es un tema bastante importante a tener en cuenta, porque si los CDPs, lo que pretendemos con ellos es obtener dispositivos que son adyacentes, si esos mensajes atraviesan un switch y nos dan un dispositivo más allá del switch, significará que el dispositivo que se nos está informando realmente no es adyacente, sino que está más alejado, con lo cual a lo mejor la idea de topología que obtenemos no coincide al 100% con la que obtendríamos si todos los dispositivos de la red fuesen del mismo fabricante, es decir, si fuesen todos de Cisco. ¿De acuerdo? Bien, si alguien tenía alguna pregunta. Os decía, una de las diferencias importantes de CDP respecto de LLDP es que cuando activamos LLDP tenemos la posibilidad de, en una interfaz, permitir su transmisión, es decir, la generación de anuncios de LLDP. Si queremos permitir solo la recepción de anuncios LLDP, o si queremos ambas cosas, la emisión de anuncios y la recepción de anuncios. ¿De acuerdo? Otra cuestión es que Cisco admite LLDP además de CDP. Podríamos tener un router Cisco y decidir que en ese router Cisco vamos a utilizar LLDP y no utilizar CDP. O que queremos hacer uso de ambos protocolos, de CDP y de LLDP. ¿De acuerdo? Sin embargo, en los puertos serie, a día de hoy, en los dispositivos que tenemos probados y que están en el GNS3, no funciona LLDP. LLDP está preparado para la capa 2 de Ethernet, pero no está preparado para capas 2 diferentes, al menos en los dispositivos que nosotros podemos probar en el simulador. ¿De acuerdo? Sin embargo, CDP sí que es capaz de funcionar tanto en interfaces Ethernet como en otro tipo de interfaces como es la serie. Cuando antes, creo que era Carlos, me preguntaba ventajas e inconvenientes, pues ahí tenemos una diferencia importante. Con CDP podemos transmitir mensajes a través de los puertos serie. Con LLDP, en este nivel que tenemos al menos, habría que probarlo a nivel físico, pero creo que sucede lo mismo, no podemos identificar adyacencias. ¿Qué más cuestiones? Pues que en los switches de Cisco que tenemos en el simulador, esos switches iOS 15, es posible utilizar CDP,
pero LLDP no está implementado, ni siquiera en las últimas versiones. ¿De acuerdo? Aunque nosotros tenemos la 15.0, yo he probado con una 15.6 y tampoco estaba disponible LLDP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tendríamos esa capacidad. Vamos a abrir el proyecto anterior, que debería funcionar. Vamos a empezar por R2 y R3, que sí que son adyacentes. Vale. Vamos a R2 y vamos a hacer un show CDP en primer lugar para ver si lo tenemos en marcha, y está en marcha porque aquí nos está diciendo que se están enviando mensajes de anuncio cada 60 segundos y que mantiene a la adyacencia por 180 segundos si no ha recibido ninguna información adicional en ese tiempo. ¿Vale? Vamos a la interfaz in S20 y hacemos CDP enable y un no shutdown, y lo mismo en R3. Nos vamos a comprobar si tenemos el CDP en marcha. Lo tenemos también en marcha, como era de esperar. Vamos a la configuración y vamos a habilitar en la S20 el CDP. Habilitamos la interfaz y hacemos ahora un show CDP neighbors. Bueno, pues ahora sí, ahora tenemos ahí a un R2 que está conectado a el R3 que somos nosotros y está conectado a través de la interfaz local 2.0. También sabemos que es un iOS funcionando sobre una plataforma Unix. ¿De acuerdo? En realidad es un IOU, un iOS on Unix, que es lo que nos ha detectado este protocolo CDP. ¿De acuerdo? Bien, a ver si nos podemos hacer más a la idea de lo que nos ofrece CDP. Y una cosa, Salva. Sí. Dime. ¿Puedes subir un momento donde salía el router? Sí, sí. Show CDP neighbors. ¿Vale? Vale, el local interface es el de R3, ¿no? Es el de R2. Ah, ¿vale? Y el port ID del otro es el de R3. Vale. Vale. Vamos a activar ahora. Vamos a poner en marcha. De momento vamos a quitar el S1. Bueno, vamos a dejar el S1 en marcha aquí, porque ya que lo tenemos. Y vamos a activar el CDP en las interfaces de la 0 a la 3. E 0, 0 a la 3 y hacemos un CDP enable. Vamos fuera, si no tenemos que hacerlo con do. Con un show CDP neighbors. Vamos a darle un poquito de tiempo. Vale, aquí lo que está ocurriendo ahora mismo es que en R2 no tenemos el CDP activo en la interfaz serie Ethernet, con lo cual
sería incapaz de encontrar ese vecino. Por tanto, vamos al R2, y vamos a hacer para la interfaz E00, quiero recordar que teníamos en R2, y hacemos un CDP enable y no shutdown, con lo que ahora en cuanto se ponga en marcha la interfaz, vamos a ver en S1 si ya nos muestra los vecinos. Ya tenemos ahí a R2 conectado. Antes creo que lo he dicho al revés. No, lo he hecho bien. El puerto local de R2 y el puerto local de el S1. ¿De acuerdo? Entonces el local de la izquierda es el de El del R2. dispositivo, sí. El del dispositivo descubierto. Ah, vale, entonces, vale. Vale, vamos a R1, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora mismo. Show CDP, lo tenemos en funcionamiento, vamos a la línea, la interfaz E00, CDP enable. Vale, R1 y R2 no son vecinos, están en una misma LAN, pero no son adyacentes. Sí que son, podríamos llamarles vecinos, pero no están a un nivel de adyacencia directa. Con lo cual, vamos a ver qué ocurre si hacemos un show CDP neighbors en R1 y el único adyacente es el switch, como era de esperar. Si nos vamos a hacer esto mismo en R2, sus adyacentes son el R3, como se ve en la topología, el R3 y el S1. ¿De acuerdo? Lo que os decía, vamos a hacer un cambio y vamos a conectar este R1 a este switch, que ya no sería un Cisco, sino sería un Virtual Switch, de estos de GNS3. Vamos a borrar este conector Ethernet, vamos aquí, a cualquiera, borramos este de aquí. Si quiere dejarme, ahora lo conectamos al R2 y vamos a este de aquí y conectamos hacia arriba. Vale, con esta nueva interconexión de dispositivos, veamos qué ocurre con los vecinos de R1 y de R2, con las adyacencias de R1 y de R2. De momento no ha habido una actualización porque no han pasado los 180 segundos que nos decía el protocolo cuando hacemos un show CDP. Nos dice que el valor lo mantiene durante 180 segundos. Todavía no han pasado 180 segundos desde que he quitado S1. Es decir, dentro de un minuto aproximadamente más, posiblemente ese S1 desaparecerá de ahí. Pero, sin embargo, fijaos que estamos en R1 y está viendo a R2 ya como un supuesto dispositivo adyacente, que realmente no lo es, porque el Virtual Switch es el adyacente a R1, ¿de acuerdo? Si nos vamos al dispositivo R2, hacemos show CDP neighbors, ahora vemos como adyacentes tanto a R3, que está a su lado derecho por la línea serie,
como al S1, que todavía no lo ha quitado de la base de datos de CDP, como a R1, que no es un adyacente directo, sino que está conectado a través del switch. ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a dejarle un poquito más de tiempo hasta que S1 desaparezca. Y mientras tanto, vamos a poner en marcha este MikroTik de aquí arriba. Y tengo que poner en marcha también este switch, que es otro Cisco, para que yo pueda ver el MikroTik a través de un Winbox. Vale, mientras tanto, veamos si ya han actualizado, han pasado esos 3 minutos. Sí, ya han pasado. Fijaos que en R2 ya no se ve el S1 como vecino. Significa, por tanto, que le faltaban unos segundos. Concretamente, desde el mensaje anterior le faltaban 14 segundos para descartarlo de la base de datos. Ya han pasado esos 14 segundos y ahora en la nueva pregunta de quiénes son sus adyacencias solo nos muestra R1 y R3, ¿de acuerdo? Y en R1 ya pasará lo mismo. Si hacemos un show CDP neighbors, ya el dispositivo S1 ya no es una adyacencia de R1, ¿de acuerdo? Sí, pero eso estaría mal, ¿no? No, ¿por qué? El S1 ya no es adyacente. Estaría mal en el sentido que CDP se ha dejado pasar a través del VSwitch. Pero ¿vale? por eso. ¿Por qué? Porque no es un Cisco, porque desconoce que esos mensajes de broadcast no son broadcast en sí, sino que son mensajes del protocolo CDP que no se deberían dejar pasar más allá del propio switch. ¿Vale? Sin embargo, al ser... Entonces ahí sí que están pasando, ¿no? Ahí están pasando, porque están pasando como broadcast normales. Con lo cual, llegan a R2 y R2 entiende que R1 es su adyacente. Aunque realmente no lo es. ¿Vale? Es más, vamos a ir al MikroTik. Vamos a abrir un Winbox. Cancelar, refrescar. Ya vemos ahí el MikroTik 1. Nos conectamos a este MikroTik. Y ya estaba yo en la pantalla de descubrimiento de vecinos. En este MikroTik tenemos también algunas adyacencias. Y fijaos que a través de este Virtual Switch van a llegar mensajes de R1, de R2 y a través de esta interfaz también vamos a tener mensajes de S2, ¿vale? Y este switch sí que es un Cisco, pero también estaría publicando posiblemente mensajes de CDP. Por lo tanto, ahí tendríamos un conjunto de adyacencias que en realidad no son adyacencias puras. ¿Cómo podemos ver esas adyacencias en el MikroTik? Pues desde IP neighbors. ¿Vale? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que a través de la interfaz Ether1 del MikroTik se ha encontrado a R1, ¿vale? A través de la interfaz Ether1 del MikroTik también se ha encontrado a R2. A través de la interfaz Ether2 del MikroTik se ha encontrado a S2. Y a través de la interfaz del MikroTik, de la Ether2 del MikroTik, se ha encontrado a otro dispositivo con IP 192.168.1.100 que está siendo visto a través de la nube y concretamente es mi PC. ¿Vale? Bien, fijaos que el MNDP de MikroTik ha sido capaz de interpretar los mensajes de CDP emitidos tanto por R1, por R2 como por S2. ¿De acuerdo? Vamos a ver de nuevo qué es lo que ocurre si volvemos a desconectar
este virtual switch, ¿vale? Vamos a... Ya me voy a... Simplemente me lo voy a cargar para ir más rápido. Y ponemos de nuevo un switch de Cisco. Lo tenemos ahí. ¿Qué pensáis que debería ocurrir? De hecho, Pues que salgan todos, ¿no? que salgan todos desde el MikroTik. Cuando finalicen estos tiempos, el switch de Cisco no debe dejar pasar los mensajes de CDP hacia el MikroTik, ni hacia R2. Con lo que, si todo funciona como se supone que debe funcionar, las adyacencias de este MikroTik solo van a ser S1, S2, ¿vale? Y tal vez algo más que llegue a través de aquí, ¿vale? Pero esos son los adyacentes del Es MikroTik, verdad, no va a dejarle pasar. ¿vale? Entonces todavía faltan unos pocos segundos para que finalicen los tiempos de mantenimiento en la base de datos y a partir de ahí debe desaparecer algún dispositivo R1 y R2. En cuanto se llegue a los 180 segundos debería irse de esa base de datos de adyacencias. Todavía nos queda un minuto y voy, mientras tanto, a aprovechar para poner en marcha el LLDP en R1, en R2 y en R3. ¿Vale? Vamos a, mientras tanto, R1. Bien, vamos a configuración de terminal y nos vamos a hacer LLDP run y a las interfaces correspondientes, en este caso int p00, y hacer LLDP enable. Perdón, enable no, en este caso tengo que decir si quiero transmitir y si quiero recibir. Enable era para CDP. Vamos a ponerle transmit para permitir transmitir mensajes de LLDP y receive. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo en el R2. Vamos a la consola. ¿Qué pasa aquí con la consola de R2? Aquí está. Vale, nos vamos a hacer lo mismo, configuración de terminal, LLDP run, y nos vamos a las interfaces int p00 y hacemos LLDP transmit y LLDP receive. ¿De acuerdo? Acordaos que os he dicho que en los switches de Cisco no está soportado, por lo menos en los que tenemos hasta este nivel, el protocolo LLDP. Con lo que, en todo caso, si entienden que el LLDP va a ser un broadcast, probablemente dejen ver a R1 como adyacente de R2. Vamos a comprobar qué es lo que ocurre con un show LLDP neighbors. Sí que los está cortando de momento y eso está bien, que sea así, porque no nos hacemos ningún tipo de confusión respecto de esas adyacencias en el LLDP. Es decir, que el switch no acepte mensajes y que no emita mensajes del LLDP no significa que no sea capaz de filtrarlos, que es lo que parece que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a comprobar qué ha pasado ahora en el MikroTik, si es que ha vencido el tiempo. Efectivamente, ha vencido el tiempo.
Y fijaos qué es lo que os decía. Como tanto S1 como S2 son switches de Cisco, están cortando CDP. Y por tanto ya solo se ven como vecinos o como adyacentes a ellos mismos. Acordaos que cuando teníamos un switch genérico, esos mensajes de CDP atravesaban el switch y se veían los siguientes dispositivos en la cascada de dispositivos como adyacentes, cuando en realidad no lo eran. ¿De acuerdo? Volvamos a R2 para comprobar si tenemos vecinos LLDP y no los hay, que es lo que cabría esperar. Vamos a poner otro dispositivo, en este caso vamos a poner otro MikroTik, pero este MikroTik lo vamos a configurar como un switch, no como un router. ¿Vale? Entonces, vamos a desconectar esto de aquí en primer lugar, esto de aquí en segundo lugar y esto de aquí. Y vamos a conectar R1 a este switch, R2 a este MikroTik que funcionará, como os digo, como un switch, y aquí hacia el otro MikroTik. Vamos a poner este MikroTik en marcha y esperaremos un poquito a que arranque. No debería tardar demasiado, todavía estamos ahí al 12%, 56% de CPU, 100%. Quiere decir que está arrancando aún. Y vamos a abrir, mientras tanto, un nuevo Winbox. Vale, ahí tenemos al MikroTik SW, que es el switch. Nos conectamos a él. Y, en primer lugar, os voy a comentar cómo hacemos un switch con un MikroTik. Podemos hacer un switch a través de el apartado Bridge, ¿vale? Puentes. Y aquí he creado un switch que se llama Bridge 1. Solo hay que decirle cuáles son los puertos que pertenecen al Bridge 1, en este caso Ether0, Ether1 y Ether2, que creo que son los que he conectado en la topología. El Ether0, Ether1 y Ether2 forman parte de un mismo switch, es decir, esos tres puertos son como tres puertos de un switch. Es exactamente lo mismo que tenéis en vuestra casa con el router del ISP. Tenéis varios puertos Ethernet que forman un switch dentro de un router. Pues esto sería el equivalente a formar un switch con varios puertos de un router MikroTik en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, que ese MikroTik para esos tres puertos está actuando ahora mismo como actuaría un switch genérico. Vamos a ver ahora en R1, en R2 y en el MikroTik 1 si tenemos nuevos vecinos descubiertos. Vamos a ver en R2 con un show LLDP Network, Neighbors, y ya vemos que el MikroTik switch es un vecino LLDP. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el LLDP sí que es compatible a nivel de emisión de mensajes con el MNDP de MikroTik. ¿De acuerdo? Por tanto, Cisco, en este caso, sí que es capaz de encontrar al MikroTik switch como un vecino LLDP. ¿De acuerdo? Veamos lo mismo en R2. Show, bueno, lo habíamos hecho en R2, puede ser antes, sí. Vamos a darle R1. Correcto. Show LLDP Neighbors. Y también vemos al MikroTik switch. ¿De acuerdo? Vamos a ver desde el MikroTik switch qué vecinos vemos. Y me lo voy a abrir en una pestaña en lugar de hacerlo con un Winbox, porque aquí vamos a ver más características. ¿Con qué comando?
Pues con el comando IP neighbor print detail. Y ahí vemos todos los dispositivos con todas sus características que ha encontrado el MikroTik Switch como vecinos de él mismo. Fijaos que él está utilizando el protocolo MNDP, que es capaz de recibir mensajes de CDP, que es capaz de recibir mensajes de LLDP y que es capaz de generar mensajes de LLDP. ¿Vale? Fijaos que ha encontrado a un R1 como vecino y nos está diciendo todas las características de ese sistema. ¿Verdad? Muchas características. Una cosa súper interesante, sobre todo para los hackers. ¿Qué vemos? Más cosas que estamos obteniendo. Que el vecino 1 se llama R2 y es un Linux Unix, también es un Cisco. ¿De acuerdo? Vamos para abajo. Vemos que en la interfaz Ether2, a través de que forma parte del Bridge 1, también encontramos otro dispositivo que es un MikroTik 1 y nos dice cuáles son los niveles de software de esta máquina que ha encontrado. Que en la Ether 9 es la que he conectado al S2, en el S2 ha encontrado también un MikroTik 1 que ha dejado pasar algún tipo de mensaje. Y en la Ether 9 ha encontrado otro dispositivo de Cisco, en este caso un switch con esta imagen. ¿De acuerdo? Por tanto, nos ha dado ahí un mapa bastante importante de la red. Ya por concluir, vamos a poner en marcha estos dispositivos que están configurados, que están preparados y en poco tiempo vamos a ver si somos capaces de determinar quiénes son. Vamos a S2 en todo caso y habilitar LLDP. LLDP enable. Tenemos, no, claro, un switch de Cisco en capa 2 no admite LLDP, perdón por el lapsus. No tendremos LLDP si este dispositivo es un switch de Cisco. Sí que tendríamos CDP y debería estar funcionando. Show CDP, lo tenemos en funcionamiento. Y tendríamos un switch 3 que también se trata de un switch de Cisco, show CDP, lo tenemos en funcionamiento. Tenemos otro router MikroTik en funcionamiento y vamos a ver, por ejemplo, en S2 qué vecinos tenemos por CDP. El MikroTik se está anunciando, los MikroTik 1 y 2 se están anunciando a través de MNDP como si se tratase de CDPs. Probablemente MikroTik haya adquirido algún tipo de licencia con Cisco para utilizar su protocolo propietario, ¿vale? Y por tanto el S2 ha sido capaz de localizarlos. Si nos vamos al MikroTik 3, vamos a abrir un nuevo Winbox. Desde aquí no, desde el nuevo Winbox. Nos vamos al MikroTik 3, nos conectamos a él. Y directamente nos vamos a la lista de vecinos en el modo gráfico. Vemos que ha encontrado como vecinos al MikroTik 2, que lo tenemos aquí, a través de este switch y de este switch, y a través de LLDP ha encontrado
a MikroTik 2, perdón, de MNDP. MNDP sí que es un protocolo totalmente ajeno a los switches de Cisco y por tanto sus broadcasts los deja pasar. Por tanto se encuentran el MikroTik 1 y el MikroTik 2. ¿Vale? Los broadcasts llegan aquí y llegan aquí y se devuelven a el router MikroTik 3. ¿Vale? Por tanto sí que se encuentran. También se encuentra el switch, por lo mismo, porque llega el broadcast por aquí y llega hasta el switch y vuelve el broadcast hacia MikroTik 3. ¿De acuerdo? Y a través de la Ether 1 también ha encontrado a esta cloud, ¿vale? Y a través de CBP que hemos habilitado en S3 también ha visto a S3. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión respecto al descubrimiento de vecinos? No. Está claro, ¿verdad? Aquí lo ideal, insisto, es que el descubrimiento de vecinos lo utilicemos con mesura, porque es un arma de doble filo. Ya veis que con toda la información que esos vecinos, esas adyacencias, nos reportan, podríamos utilizarla en contra del propio dispositivo que se ha anunciado. ¿De acuerdo? Por tanto, en la mayor parte de las situaciones se recomienda deshabilitar CDP, deshabilitar LLDP y, si es posible, también deshabilitar MNDP o cualquier otro protocolo de descubrimiento de adyacencias. Por lo que os he dicho, porque conocida la arquitectura sería muy fácil buscar exploits que le hiciesen daño a los distintos dispositivos, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión? Vale, pues tenéis un packet tracer que es voluntario, que es el 10.1.1.4, que en este caso, al tratarse de un packet tracer, va a trabajar sobre el protocolo CDP. ¿De acuerdo? Vale. Pasando ya al punto 2 de este tema, una cuestión esencial a la hora de administrar dispositivos es que el reloj del sistema de los dispositivos esté sincronizado. Es esencial en todos los sentidos, desde el análisis de la información de log que ellos van a emitir para saber exactamente cuándo se produjo, hasta para otras cuestiones como que los certificados digitales que puedan tener los sistemas se consideren como válidos o no válidos en función de la caducidad de ese propio certificado. Pues podría ser o no ser validado. O, por ejemplo, en protocolos tan habituales como el Kerberos para la validación de clientes en un dominio, si los relojes del cliente y del servidor están muy desincronizados, podríamos no tener la posibilidad de validarnos ante un dominio. Con lo que es esencial implementar algún tipo de protocolo que nos permita sincronizar los relojes de los distintos dispositivos de red, tanto dispositivos intermediarios como de dispositivos cliente. Ese protocolo es el protocolo NTP, que es Network Time Protocol, el protocolo de tiempo de red. ¿En qué se basa? Pues se basa en distintos estratos, como veis aquí en el gráfico, que son puntos de sincronización. En el estrato 0, en realidad no tenemos servidores como a partir de los cuales se pueda otro servidor sincronizar, sino que son dispositivos especiales con sensores GPS para obtener horas exactas en la localización donde se encuentran. ¿De acuerdo? A partir de ese estrato 0 tenemos servidores que implementan el protocolo NTP. Y a partir de ahí
esos servidores del estrato 1 pueden servir como puntos de sincronización para el estrato 2, del estrato 2 pueden servir de puntos de sincronización para el estrato 3, y así hasta un número de estratos que no puede ser en ningún momento superior a 15. ¿Vale? De hecho, algunos sistemas operativos van a considerar que toda sincronización que esté más allá del estrato 2 es una sincronización pobre, e incluso pueden considerar que el reloj no está totalmente sincronizado. ¿De acuerdo? Vale. Será, por tanto, importante tener puntos de sincronización en nuestra red que se encuentren lo más cerca posible de ese estrato 1. Podemos hacer que nuestros dispositivos se sincronicen directamente hacia alguno de estos servidores de Internet del estrato 1 o poner un servidor en nuestra propia red que se sincronice con el estrato 1 y que sirva de punto de sincronización para la red interna y así evitar que nuestros clientes más internos tengan que salir hacia Internet a sincronizarse, considerando, eso sí, que nuestro punto estrato 2 será lo suficientemente correcto en cuanto a nivel de hora para que el resto de la red se sincronice con él. ¿De acuerdo? Los dispositivos intermediarios de red, como los routers de Cisco, los routers de MikroTik, tienen la capacidad de sincronizarse. No solo tienen la capacidad de sincronizarse, sino que tienen la capacidad de servir de punto de sincronización. Es decir, cuando un router activa los servicios de servidor de NTP, y se sincroniza con la red, también va a servir a partir de ese momento como punto para que el resto de los dispositivos puedan sincronizarse con él. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a pasar a otro ejemplo en el GNS3, donde tenemos NTP en toda su extensión, ¿vale? Tenemos NTP que vamos a activar en dispositivos de enrutamiento, que vamos a activar en dispositivos como máquinas virtuales de red, en este caso un Debian, que vamos a utilizar como clientes en Windows, que vamos a utilizar como clientes en Linux. ¿De acuerdo? Fijaos que va a ser importante en esta topología que tenemos aquí en pantalla que alguien se sincronice y sirva de punto de sincronización para nuestra red. Esa sincronización se tiene que obtener de algún sitio y los servidores de estrato 1 se encuentran ¿dónde? En Internet, ¿verdad? Con lo que necesitamos que nuestra red, en este caso, se conecte a Internet. Por eso existe aquí una nube NAT, para que nuestra red se pueda sincronizar con la red Internet. ¿De acuerdo? Vale, en este caso el switch también es un switch de Cisco y vamos a empezar poniendo en marcha esta rama de aquí. Vamos a olvidarnos de momento de la rama de MikroTik. Si no podemos acabarla hoy, la acabaremos mañana, porque además aquí, como tenemos redes que son remotas, vamos a tener que activar algún tipo de protocolo de enrutamiento, como podría ser OSPF. ¿De acuerdo? De paso, lo repasamos. Vamos a arrancar R1, vamos a arrancar el S1 y de momento vamos a ir arrancando este Debian. Vale, cuando eso esté arrancado, lo que haremos será hacer que nuestro servidor Debian actúe como servidor de NTP de la red. Y para ello él se tiene que convertir en un cliente de algún servidor de estrato 1. ¿De acuerdo?
Luego haremos que nuestro Windows se sincronice con este Debian y haremos que el resto de los dispositivos de la red, el router 1, el MikroTik, el Docker, se sincronicen también con este Debian, que a su vez estará sincronizado con la red. Vale, vamos a ver si el Debian está ya en marcha. Si quiere pasar a la pantalla. Vale, es que la tenía en la otra pantalla, ahí lo tenemos. Vale, lo primero que tendríamos que hacer en el Debian sería instalar el NTP. Y para ello hay que instalar esos servicios, pero tendríamos que comprobar que tenemos conectividad con la red. Como tenemos un R1 por delante, lo primero que tenemos que hacer es configurar R1, ¿vale? De manera que R1 obtenga sus direcciones, por lo menos la dirección IP, en esta interfaz externa a través de la nube NAT. Lo vamos a hacer por DHCP, la ha obtenido ahí, la 192.168.18.156, y vamos a ver si tenemos el resto de la red ya configurada. Fijaos, he hecho esto para mostraros que en la Ethernet 00 de este router 1 tenemos conectividad con Internet, se ha obtenido por DHCP. En la Ether 01, es esta que tenemos aquí, tenemos esta IP de la red local. Y en la Ether 02 tenemos la IP 10.001, de momento corresponde con esta rama, pero no nos vamos a preocupar demasiado. Nos vamos al Debian y vamos a hacer por ejemplo, un cat de /etc /network /interfaces para comprobar cuál es el gateway, que es el 10.254, que debería corresponder efectivamente con la 10.254, lo que quiere decir que el Debian, a través de R1, debería poder salir a Internet, ¿verdad? Vamos a comprobarlo y vamos a aprovechar para hacer la instalación del servidor de NTP. Yo lo tengo instalado, pero os pongo los comandos que nos haría falta para instalarlo. Sería un apt update ampersand apt-y upgrade, en primer lugar, upgrade, para actualizar así los paquetes que estuviesen desactualizados. No serán muchos porque está actualizado de esta mañana. Vale, y lo siguiente sería instalar el servidor de NTP. Y lo haríamos con apt install NTP. Apt install, me ha faltado la S. Install NTP. Ya lo tenemos instalado, por lo tanto nos dice que no se va a instalar nada, pero si vosotros lo tuvieseis que hacer, lo haríais de esa manera. Vale. Lo siguiente sería configurar ese servidor de NTP para que se sincronizase con la red Internet en algún servidor de estrato 1. Y nos interesa que esos servidores de estrato 1 estén lo más cerca de nuestra red. Entonces, solo hay que buscar cuáles son servidores estrato 1 en España. Y tenemos ahí unos cuantos, por ejemplo, el servidor hora.redis.es o el servidor hora.zika.es, etc. ¿Vale? hora.roa.es. Son servidores del primer estrato de NTP que nos interesa utilizar. Con lo cual, deberíamos ir a la configuración del servidor de NTP, que lo tenemos en /etc /ntp.conf, y en el apartado server, no hace falta que pongamos todos los servidores, ponemos server, server y server para, por ejemplo, 3 servidores de estrato 1, hora.redis.es, hora.roa.es,
hora.zika.es. Con lo cual ya somos capaces de sincronizar nuestro servidor Debian y además hacer que este servidor Debian sirva como servidor de estrato, en este caso 2, para el resto de la red. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí. Perfecto. Bien, en cualquier otro cliente de tipo Debian o de tipo Unix deberíamos utilizar algún tipo de sincronización para, en modo cliente, sincronizar su reloj. Esta herramienta es el NTP-Date, ¿vale? Si hacemos un NTP-Date -Q localhost, en este caso no funcionará porque ya está sincronizado vía el NTP a secas. Pero, sin embargo, simplemente le he hecho un Q para hacerle una pregunta para ver cuál es su sincronización. Me está diciendo que el 127.001, en este caso, estaría a nivel 3. Significa que esos que nos han dicho que estaban en el estrato 1 realmente están en el estrato 2. ¿De acuerdo? En esa página hemos obtenido nosotros un estrato 3 porque nos hemos sincronizado a un estrato 2, no a un estrato 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, se Perfecto. entiende. Bien, vamos a... Mientras arranca este Windows, que lo vamos a sincronizar también con este Debian, nos vamos al R1, ¿vale? Y vamos a hacer que este R1 se sincronice con nuestro Debian. Para eso nos vamos a la configuración de terminal y vamos a ver el Debian, cuál era la IP que tenía, que creo que era la 192.168.10.20, pero lo vamos a revisar con IPA. Efectivamente, la 10.20. Entonces nos vamos a ir al R1 y vamos a hacer que se sincronice con el Debian. Para ello decimos NTP server y le ponemos la 192.168.10.20. ¿De acuerdo? Con eso ya tendríamos configurado el router como cliente de NTP de ese Debian y además podría servir como servidor de NTP de la red. Pero siempre considerando que estaríamos añadiendo un nuevo estrato. Significa que tampoco conviene que tengamos muchos estratos internos. Conviene que tengamos uno conectado lo más cerca del estrato 1 posible. ¿Ok? Vale, vamos al Cisco y vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido con el NTP para su sincronización. Hacemos un show NTP Associations y vemos que está asociado al 1020, cuyo reloj de referencia se encuentra fuera en Internet, en un 185, 132, 136, 116. No sé quién ha tomado la referencia, vamos a verlo, si es alguno de estos. Pues parece que no es ninguno de estos, habrán cambiado las IPs y esta página estará desactualizada. No pasa nada, ¿vale? Porque como lo hemos hecho por nombre, pues realmente ha tomado la IP que corresponde con el nombre actual del servidor de sincronización, ¿vale? Si hacemos un show NTP status, lo que nos dice es que como estamos en el estrato 4 ahora mismo, en el router 1, porque se ha sincronizado a través de un estrato 3, el reloj no es exacto. Estamos en un reloj que está un tanto desincronizado. Puede estar desincronizado unos 72,4 milisegundos aproximadamente. Pero ahí hay cierta estadística que se tiene que tener en cuenta a la hora de cómo de buena es esa sincronización. ¿De acuerdo?
Puede ser suficientemente buena para una red interna que tenga que utilizar un servidor de logs o un servidor de dominio. Pues yo creo que sí. ¿Puede ser suficientemente buena para otro tipo de cálculos donde el reloj sea determinante? Pues tal vez no. Tendríamos en ese caso que buscar una sincronización mejor. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Otra cosa que deberíamos mostrar es nuestro reloj. ¿Vale? Nos está diciendo que son las 18:33 y fijaos que nos marca que el reloj es UTC, ¿vale? En realidad estamos en una zona UTC 2, pero podría ocurrir que estuviésemos en otra zona horaria. Imaginad que estamos en Canarias, entonces tendríamos la zona UTC 1, ¿vale? ¿Cómo cambiamos de zona? Pues con clock time zone UTC 1. Con eso tendríamos nuestro sistema sincronizado, no cambia la hora, pero lo tendríamos como si estuviésemos ahora mismo en Canarias. ¿Vale? Si nos vamos fuera y hacemos un show del clock, nos dice que son las 5:34. ¿De acuerdo? ¿Tiene algo que ver la zona horaria con la sincronización? Pregunto. ¿Alguna respuesta? Hombre, Bueno, supongo que sí, bastante. porque si, por ejemplo, hay una actualización a una determinada hora y... No, la hora de tu- no digo actualización, digo sincronización. ¿Tiene algo que ver la sincronización con la zona horaria? Se tendrá que tener en cuenta a la hora de sincronizar. Hombre, quizás si no tienen diferentes zonas horarias puede ocurrir fallos de que no se sincronizan bien, porque... A ver, una cosa es la sincronización, que pone un valor en un reloj, y otra cosa es la zona horaria, que marca una diferencia respecto de una hora cero. ¿Vale? Por tanto, la sincronización y la zona horaria tienen cierta relación, pero no tienen influencia la una con la otra. La sincronización es lo que se obtiene a través del protocolo NTP, que nos pone el reloj en hora, y la zona horaria nos dice en qué parte del mundo nos encontramos. Si yo tengo que sincronizarme con otro sistema que está en la otra punta del mundo, tan solo tendré que saber cuál es la zona horaria del otro reloj si tengo que hacerlo a ciertas horas. ¿De acuerdo? Pero si los dos relojes están bien sincronizados con un servidor de NTP que sea fiable, que podamos confiar en él con diferencias mínimas, podríamos perfectamente sincronizarnos con máquinas, con equipos que estén en zonas horarias totalmente diferentes, porque al final la zona horaria es un desplazamiento respecto a un punto de referencia. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. Sí. Sí, sí. Vale, pues entonces vamos a ponerlo en la zona horaria que nos corresponde, la configuración de terminal, y hacemos simplemente un clock time zone UTC 2, ¿vale? Que sería nuestra zona horaria. Con lo que a partir de ahí, si hacemos un show del clock, ya tenemos el reloj a las 6:37. Por último, para acabar la sesión de hoy, mañana continuaremos con este ejemplo. Para acabar con esta rama de aquí, nos vamos al Windows, que lo tendremos que tener ya por aquí. Accedemos a él. Una aplicacioncita que tenía instalada para otra cosa. Ahora mismo no nos hace falta. Sincronizar el reloj, simplemente podemos hacerlo desde ahí o nos vamos al panel de control. Tenemos aquí reloj y región. Y simplemente nos vamos a configurar la hora y la fecha. Y en hora de internet, ¿vale? Vamos a cambiar la configuración. Fijaos que ya lo tenía configurado para decirle
que se sincronice desde cierta IP. Es decir, que Windows utiliza también el protocolo NTP para su configuración del reloj. Vamos a actualizar ahora. Puede tardar cierto tiempo y nos dice que el reloj se sincroniza correctamente con el 1020, que es donde se encuentra el servidor de NTP. ¿Alguna cuestión? No. Está todo claro, ¿verdad? Sí. Estupendo. Pues lo vamos a dejar por hoy y mañana continuaremos con este mismo ejemplo para ver la otra parte que nos falta, cómo poner un MikroTik como cliente servidor de NTP y también cómo hacer que un Docker como cliente Linux pueda sincronizarse también con un Debian a través de NTP Date. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Por otra parte, antes de acabar, simplemente indicaros que en el Moodle de Aules os he dejado otro laboratorio. Esta semana haremos 2 laboratorios más, que es el laboratorio 3219, que trata de RIP versión 2. En principio lo vais a hacer únicamente con routers Cisco, ¿vale? Lo he estado probando en el simulador con los MikroTik y he tenido ciertas problemáticas aleatorias, con lo cual hasta que no vea yo si hay una solución real o es un problema de la implementación virtual de estos routers, la cuestión es que aleatoriamente se recibían actualizaciones de RIP y pasado un tiempo se dejaban de recibir, con lo cual pues puede traer cierta confusión y si no determino si es un problema de la máquina virtual o si es un problema de RIP V2 en MikroTik, vamos a hacerlo de momento solo con Cisco, que sabemos perfectamente, lo he probado, que funciona. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Pues estupendo. Nos vemos mañana a las 5. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós.